أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज 23 मार्च Hoy es 23 de marzo y como todos sabemos, el día de hoy es un día en la historia de la humanidad con mucha importancia porque hace 118 años el Santo Mesías prometido, con el conocimiento de Allah Ta'ala, comenzó el Bet y según la comunidad fue apareciendo, fue como apareció la comunidad, fue así como se fundó la comunidad. Este día, para el resurgimiento del Islam, el segundo resurgimiento del Islam, es un hito, porque la situación del Islam en aquel momento, voy a intentar describirles la situación de los musulmanes. Todo aquel musulmán que tenía dolor sobre el Islam estaba intranquilo, porque en la India los cristianos y los arias y los misioneros, los que habían llegado allí, habían comenzado una campaña de hostigación en contra del Islam, y los ulemas musulmanes también estaban escondidos y no tenían contestación a estos ataques, algunos por falta de tener respuesta dejaban el Islam y entraban dentro, se hacían cristianos, y otros, digamos, perdían el contacto con la religión islámica, dejaban el Islam. En esos momentos, si el cristianismo o las otras religiones que atacaban al Islam, si había alguna persona que se levantó para defender al Islam, fue Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, porque él, frente a todas las religiones, es decir, los Arya Samaj y luego los cristianos, es decir, todas las religiones que existían en aquel entonces en la India, que atacaban al Islam y al santo fundador del Islam con ataques extremadamente feroces, a todos ellos, con su libro Barahine Ahmadiyya, que él lo publicó en 4 volúmenes, dio argumentos tan contundentes que les cayó
hizo que callaran sus bocas. इसका पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा La primera y segunda parte salieron en el 80 y la tercera en el 82 y luego la cuarta. En estos 4 volúmenes el Santo Mesías Prometido mostró que el Santo Corán era la palabra de Allah y que la reclamación del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era verdadera y la presentó con argumentos irrefutables. Y dijo जो इन दलाइल को रद्द करे que el que rechazara estos argumentos, él les retaba, जो मैंने दलाइल दी y era que si la tercera parte o la quinta parte de estos argumentos vosotros sois capaces de rebatirlos, os daría 10.000 rupias, que era una cantidad muy considerable de dinero en aquella época. मुसलमानों के हौसले बुलंद किए Este libro envalentonó a los musulmanes हमलावरों y को भी los planes de querer seguir atacando el Islam. नाम की खातिर इस जोश Al ver este espíritu de defensa del Islam, को ताल्लुक रखने वाले la gente que eran sinceras आप किसी ने इतने le decían हमारी बात que por favor tome usted nuestra iniciación. Él decía que no, जब तक hasta que no viniera una orden expresa de Allah Ta'ala en este sentido. Él no quería tomar el Bet. Cuando él recibió la revelación de Allah Ta'ala de tomar el Bet, el Santo Mesías Prometido hizo el 1 de diciembre de 1888 publicó un folleto con el nombre de Tabligh y dijo que en este lugar quiero dar un mensaje en general y en especial a mis hermanos los musulmanes, y es que se me ha dicho que aquella gente que busca la verdad, aquella gente que busca la fe verdadera y quieren el cariño sincero, buscan el camino para encontrar a Dios y quieren separarse de los métodos de la vida de rebeldía, deben hacer bet en mis manos. Aquellas personas que tienen la fuerza para deben salir y de venir hacia mí, porque yo voy a aliviar su dolor, y Allah Ta'ala en mi oración y en mi intención le dará bendición con la condición de que ellos con el corazón se preparen para seguir las ordenanzas de Allah. Es una orden de Allah la que os he transmitido. En árabe la revelación era الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم يعني जब que cuando tú para este servicio te has comprometido, entonces confía en Allah Ta'ala y esta barca, construye esta barca. La gente que haga el bet contigo harán el bet con Dios, no contigo sino con Dios, porque será la mano de Dios la que esté encima de tu mano. Luego, el 12 de enero de 89 tuvo otra publicación, Takmil Tabligh, y el 1 de diciembre de 1888 puso las 10 condiciones del Bet. Estas condiciones del Bet, dice Ruth, las conocemos todos, pero con objeto de recordárselo y para que los Ahmadis se beneficien de ellas, y dado que a través de la MTA también se da en gente que no es de nuestra comunidad, se escuchara, vamos a leer estas condiciones para que también llegue a sus oídos. La primera condición era o es
que el que hace el bet con el corazón sincero tiene que declarar que hasta el día de su muerte, él evitará el politeísmo, hacer copartícipe con Dios. 2, que la mentira, la fornicación, la inmoralidad, la transgresión y la rebeldía se librarán de estas prácticas. Y a la hora de las tentaciones no se dejará vencer por ella, aunque por muy fuerte que sea esta tentación. La tercera, que rezará 5 veces por día siguiendo las ordenanzas de Allah y su profeta, y hasta donde pueda intentará rezar el tahajjud y enviará bendiciones durud sobre el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y pedirá a diario perdón sobre sus pecados, y él pedirá astaghfar, se esforzará en pedir astaghfar, y con el corazón sincero recordará los favores de Allah y le alabará en cada día. Será una práctica diaria. La cuarta, en especial con toda la humanidad y en particular con los musulmanes, él no hará daño ni con la lengua, ni con la mano, ni de otra forma. La quinta, que en cualquier situación, en el dolor o en el gozo, él mantendrá una relación de fidelidad con Dios y estará siempre conforme con lo que él decida, y estará dispuesto a que sea humillado por la causa de Allah, y ante un problema él no le dará la vuelta, no le dará la cara, sino que aún progresará más hacia Dios. La otra, que no dejará influenciar por el ambiente externo, y el Corán será su modus vivendi, y la palabra de Allah y la palabra del profeta será la prioridad en sus vidas. La siguiente, que el orgullo, la vanidad lo dejará por completo y adoptará la humildad y una vida sencilla. La octava, y que por la religión y por la compasión hacia el Islam estará dispuesto a dar su vida, su familia, su honor, considerará esto más querido que su propia familia. El noveno, que en la compasión hacia la humanidad dedicará mucho tiempo, y hasta donde pueda él, con las fuerzas que Allah le ha dado, intentará generar beneficio a la humanidad. Décimo, que frente a este humilde, es decir, el santo Mesías prometido, establecerá un lazo de hermandad solo por Allah, basado en la obediencia, y permanecerá en este espíritu de obediencia, y en esta hermandad mostrará tanta fuerza que no se vean los lazos familiares, las amistades. Hoy, dice Azur, en la comunidad ahmadía, que también tiene su relación con el califato, también se ve que bajo este bet, en realidad, están estableciendo un pacto con el santo Mesías prometido. Cada año está estableciendo un pacto con él, y a la hora de subir en esta escalera también están fortaleciendo sus lazos con el santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam y con Allah Ta'ala. Ojalá los musulmanes entendieran también este punto, y en vez de renegar del santo Mesías prometido y estar sumidos en muchas desgracias, podrían buscar su salvación. El santo Mesías prometido y su misión, como he comentado al principio, era establecer el mandato del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el mundo y demostrar la sabiduría del santo Corán. Para este trabajo, el santo Mesías prometido fundó una comunidad bajo la orden divina, hizo el anuncio de hacer el bet. El santo Mesías prometido tenía un amor extremo por el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y él
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम entendiendo el rango del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, conociendo el verdadero rango del santo profeta, यूँ कहना चाहिए deberíamos decir किसी को पहचान que si alguien conocía al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre su rango, era el santo Mesías prometido quien más le conocía. Hablando del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dice que yo miro con ojos de extrañeza que este profeta árabe, cuyo nombre es Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que miles de bendiciones caigan sobre él, que profeta tan excelso, no es fácil adivinar lo excelso que era y इंसान का काम नहीं entender su जैसा हाल जैसा fuerza es difícil का है porque no se ha entendido, no se ha comprendido su rango. Él fue el que restauró aquella iniciativa de Dios que se había perdido en el mundo. Él es quien estableció de nuevo un cariño hacia Allah Ta'ala y compasión hacia la humanidad. उसकी जान बर्दाश्त हुई इसलिए Por eso Allah Ta'ala, que conocía las interiores de su corazón, frente al resto de los profetas le dio predilección और उसकी मुराद y cumplió sus propios deseos en su vida. Él es quien es la fuente de donde deriva toda bendición, y ese ser इकरार que sin declarar, उसके किसी फजीलत का दावा que dice tener que es mejor que él, no es un hombre sino es familia de Satanás, porque él se le ha otorgado la llave de todos los favores. Ese ser que con sus atributos, con sus obras, अपने अमाल con sus hechos अपने रूहानी और पाक y con su capacidad mostró el ejemplo más perfecto de conocimiento, de obra, y se denominó hombre perfecto, ese hombre que fue el más perfecto de toda la humanidad y fue el perfecto profeta y vino con toda la bendición perfecta y की वजह से दुनिया की पहली क़यामत con el que se dio la primera resurrección en el mundo, y con su venida un mundo muerto resucitó. Ese profeta fue el sello, el imam, el sello, el orgullo de los profetas, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh nuestro Dios, प्यारे नबी पर envía esas bendiciones sobre este profeta que tú no hayas enviado a nadie desde que el mundo comenzara. El santo Mesías prometido अपनी जमात से भी तो también esperaba de su comunidad y nos daba también la enseñanza que el Corán y sobre el santo que tomamos tuviéramos un cariño verdadero. Por eso en las condiciones del ver nos ha dicho aprender la enseñanza del Corán y luego enviar durud sobre el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En un escrito dice, y para vosotros es fundamental que no dejéis al Sagrado Corán de lado, porque en él está vuestra vida. Aquella gente que venera el Corán serán venerados en el cielo, y cualquier persona que permanece fiel al Corán frente al Hadith, Dios les da la predilección en la vida futura. Ahora en el mundo no hay otro libro salvo el Corán, y para todos los seres humanos no hay otro profeta ni otro intermediador salvo el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por lo tanto, debéis pensar que con verdadero amor debéis querer a este profeta y no debéis hacer a alguien mayor con mayor rango que él para que seáis considerados en el cielo. Debéis recordar que la salvación no es algo que comienza después de la muerte, sino que la verdadera salvación muestra ya en esta misma vida quién es el que se salva: aquel que tiene la certeza que Dios es una verdad y que Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el santo profeta Muhammad, entre él y el resto de la creación, es el intermediador
आसमान के नीचे y debajo del cielo no hay nadie semejante a él, ningún profeta, और ना कुरान के मर्तबा ni hay ningún otro libro como el Corán, और किसी के y para nadie Allah ha querido que él permanezca vivo, salvo este profeta bendito y santo que está vivo para siempre. जहाँ Donde el santo Mesías prometido, su trabajo, el trabajo del santo Mesías prometido era हजरत सल्लल्लाहु llamar la atención de los musulmanes sobre el rango del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam दूसरे मज़ाब y frente al resto de las religiones para preservar al Islam de los ataques de otras religiones, no solo preservarlo, defenderlo, sino que la enseñanza bella del Islam, de propagarla en el mundo entero y dar la guía a la humanidad que sobre el último profeta que Allah Ta'ala envió, al último profeta con ley, y sobre el que en las tradiciones se habla que en la última época iba a venir el Mesías y el Mahdi, porque iba a hacer prevalecer al Islam frente al resto de las religiones. El santo Mesías prometido hizo la reclamación que ese Mesías que tenía que venir soy yo. और अपने दावे की Y en su reclamación él hizo múltiples profecías que se cumplieron en su momento. सच्चाई की पेशगोइयां भी हैं Hay la profecía de la peste और दूसरी y otras varias. Por lo tanto, तमाम निशानियां todos estos signos que se cumplieron en su figura, ज़मीनी और आसमानी आफात estos acontecimientos que ocurrieron entre los cielos y la tierra, que se cumplieron, eran una prueba de su veracidad. Y luego hubo una profecía extraordinaria del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Había una que era el eclipse del sol y luna en unos días precisos que iba a ocurrir, que nunca había ocurrido como signo para nadie, como signo. की निशानी का इजहार पहले किया गया हो और दावा Que es decir, que se cumpliera la señal y hubiera un reclamador. एक शख्स का दावा El que un hombre reclamara con estos signos que ese Mesías soy yo, अगर si अपनी अमान चाहते हो deseáis tener fe, आफियत का इजहार entonces tenéis que entrar en mi casa. ये सब कोई इत्तेफाकात Y todo esto no eran casualidades. La gente que tiene que reflexiona, la gente que tiene सोचने का मुकाम cabeza debe pensar. Por lo tanto, los Ahmadis son afortunados porque les ha hecho unir a esta comunidad de fieles seguidores. Después de haberse unido a esta comunidad, nosotros tenemos que coger este mensaje y tendremos que expandirlo en el mundo entero, porque la unicidad de Dios tiene que volver a ser implantada y la bandera del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam debe volver a florecer. Es un trabajo que debe hacerlo Allah Ta'ala y se hará. Nosotros solo en este trabajo estamos solamente ganando un poco de recompensa, porque el trabajo lo va a hacer el Todopoderoso. Por eso a las gentes que tienen buen corazón, cuando Allah Ta'ala les establezca la unicidad de Dios y Allah Ta'ala les dé la oportunidad de unirse a la comunidad del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por ello अपने मसीह नबी को उसने भेजा ha enviado al Mesías prometido. El santo Mesías prometido dice que Allah Ta'ala desea que todas estas almas que viven en distintas partes de la tierra, en Europa, en Asia, a todos ellos que guardan un buen corazón sean atraídos hacia la unicidad de Dios y que les junte bajo una única religión. Este es el deseo de Allah Ta'ala para el cual he sido yo enviado. Por lo tanto, debéis seguir este esfuerzo, debéis hacerlo, pero con compasión, haciendo énfasis en la oración,
Por lo tanto, este es el deseo de Allah, que ahora en el mundo, sobre este profeta querido, vendrá el gobierno de este profeta querido, aunque viendo la situación actual del mundo, esto parece muy difícil, pero si pensamos que aquella persona que en Qadian, que era una aldea chiquitita de Punjab y estaba solo, en su misma vida Allah Ta'ala le dio cientos de miles de seguidores, y no solo allí, sino en Europa y en América su nombre fue famoso y hubo gente que le siguió. Vemos, dice Azur, que cada día que sale para la comunidad del Santo Mesías Prometido nos enseña nuevos caminos de éxito. Hoy se está establecido en 185 países su comunidad, y es una prueba contundente de que él era el Mesías y el Mahdi, que en esta época iba a unir a la gente en una religión única, en una única religión, y que con la ayuda de Allah, en todos los continentes hemos tenido la oportunidad de ver bats en los 5 continentes. Hoy también, si alguien defiende al Islam, es la enseñanza, la comunidad que le ha aceptado con sus enseñanzas. Hoy sí, el mundo árabe puede testimoniar que desde hace unos cuantos años los musulmanes árabes, que debido a la enseñanza de este luchador de Allah, del Santo Mesías Prometido, hoy, con la ayuda de Allah, aquellos argumentos que necesitaba el Islam, solo son sus argumentos los que están estableciendo la unicidad de Dios en la tierra, y aquellas falsas creencias están cerrando la boca. Hoy, con facilidad, si miramos la luz del Santo Mesías Prometido, y con la facilidad que se están rechazando con los argumentos, se utilizan distintos medios. Esto también está bajo la promesa de Allah Ta'ala, que al Mesías Prometido le dijo que yo haré llegar tu mensaje a los rincones de la tierra. Hoy con la MTA estamos llegando a los rincones de la tierra. Es también otro signo de la veracidad del Santo Mesías Prometido, que una comunidad pobre, que no tiene petrodólares, ni tiene otros medios materiales, no podía pensar que hoy en nuestros medios modernos podría emplear estos medios para hacer también predicación, y es una prueba también de la veracidad del Santo Mesías Prometido. Hoy nosotros, aquellas promesas que Allah Ta'ala hizo al Santo Mesías Prometido, estamos viendo cómo día tras día se cumplen. Hoy esta revelación de Allah Ta'ala la vemos que se está cumpliendo con más fuerza aún. Allah Ta'ala, a la comunidad del Santo Mesías Prometido, le ha dado un nuevo satélite, y especial para Europa, un nuevo canal, MTA3, le ha dado la oportunidad de establecer un nuevo satélite que durante 24 horas envía programas en árabe durante 24 horas, para que el mundo árabe, la gente sedienta árabe, aquellas buenas gentes, se beneficie de esos tesoros que el Santo Mesías Prometido había repartió en su época. Debido a este canal también ha empezado la oposición a esta compañía, que son oponentes de la comunidad. Están recibiendo ahora
quejas, pero como el Santo Mesías prometido ha dicho que Dios desea que ahora este mensaje llegue. Por lo tanto, según el decreto de Allah Ta'ala, esto continuará y nadie será capaz de impedirlo. Hagan también oración que Allah Ta'ala también libre a estas gentes que nos están ayudando a transmitir el mensaje y que les dé la oportunidad de cumplir con sus pactos, y a la gente que tiene un corazón bueno les dé la oportunidad de beneficiarse de estas enseñanzas. No tenemos nosotros la menor duda que la mayoría de los musulmanes, si Dios quiere, aceptará este mensaje, porque era una promesa que Dios hizo al Santo Mesías prometido. Dice el Santo Mesías prometido en revelación, le dijo que junta a todos los musulmanes en la religión única. La traducción en árabe es que yo estoy contigo, oh hijo del profeta de Allah. Dice el Santo Mesías prometido que este hecho, que junta a todos los musulmanes en una religión, es una orden especial, porque hay dos tipos de órdenes. Una es a través del Sharia, de la ley, como la oración, el zakat o no, de derramar sangre, y otras que son una especie de profecía, porque habrá algunos que se opondrán. Por lo tanto, esta ordenanza es de ley, y la otra es una orden que depende, es en forma de una especie de juicio. Cuando dice en el Corán, por ejemplo, que el fuego se hiciera frío para Santo Abraham, es decir, el fuego se hizo frío. Y en lo que se refiere a mí, esta orden es de este estilo, que es que Allah Ta'ala desea que las buenas almas musulmanas se junten en la religión única, y eso ocurrirá. Pero no significa eso que no habrá oposición, pero será de tal forma que no será relevante, no tendrá una relevancia especial. Que Allah Ta'ala a los musulmanes les dé la oportunidad de unirse a la religión única, y que en nuestra vida nosotros podamos ver estas escenas. Hoy, con la ayuda de la MTA3 a la Arabia, acaba de comenzar, y en palabras del Santo Mesías prometido, que él se dirigió a los árabes. Voy a leer una parte de ella, no voy a leerlo en árabe, voy a traducirlo en urdu. Que Allah quiera que pronto el mundo árabe les abra el corazón y acepten al imán de la época. Al dar su mensaje al mundo musulmán, dice: Assalamu alaikum, oh habitantes del mundo árabe, Assalamu alaikum, oh los que pobláis la tierra del profeta, y los que vivís en la casa sagrada de Allah Ta'ala. Vosotros entre el pueblo del Islam sois los mejores, y sois el grupo más elegido de Allah Ta'ala. No hay ningún pueblo que pueda llegar a vuestra dignidad, porque en la santidad y en la nobleza y en el rango llegasteis al tope, dejasteis atrás al resto de los pueblos. Para vosotros es suficiente este orgullo que Allah Ta'ala inició desde la época de Adán, terminó en aquel profeta que era vuestro, y que era su tierra, que era su lugar.
¿qué sabéis? ¿Cuál es el rango de este profeta? El rango de Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, el líder del orgullo de los libros, de los profetas, el líder del mundo, él, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Su generosidad fue para el mundo entero y en su revelación se incluyeron todas las enseñanzas anteriores y todo el conocimiento y las órdenes que se habían perdido. Él las reunificó en su religión. Oh Allah, tú aquellas gotas de tierra en el agua que están entre los vivos, entre los muertos, y todo lo que hay en los cielos, y todo lo que esté aparente o oculto, todo ello que envía bendiciones, todos envían bendiciones sobre el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y por nuestra parte envía un saludo que se escuche hasta los rincones del cielo. Bendito sea ese pueblo que aceptó el mensaje del santo profeta Muhammad, y bendito es ese corazón que llegó al santo profeta Muhammad y le abrió y se fundió en su amor. Oh, los habitantes de esta tierra en la que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pisó aquella tierra, que Allah os tenga misericordia de vosotros y que esté contento con vosotros. Oh habitantes de Allah, tengo mucho deseo de veros, porque vuestra tierra, quiero ver a esas personas santas para que pueda pasear, ver la tierra por donde pisaron los pies benditos del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y que esta tierra sea surma para mis ojos y aquellos lugares cerrados, y pueda ver a los ulemas, o para que mis ojos vean a los amigos de Allah, y al ver los lugares mi corazón se contente. Por lo tanto, mi oración hacia Allah Ta'ala es que con su bendición me permita ver su tierra y que pueda sentirme felices con vosotros. Hoy, amigos, oh mis hermanos, tengo un amor inmenso hacia vosotros, tengo cariño a las piedras de vuestros caminos, y doy preferencia frente al resto de la humanidad. Oh Allah Ta'ala os ha dado infinitas bendiciones, infinitos favores con vosotros. Vosotros mantenéis la casa de Allah, por el cual la gente viene del mundo entero, y debido al profeta que vino allí, estableció la unicidad de Dios en el mundo entero y mostró la belleza de Allah Ta'ala. Serán de entre vosotros, eran vuestros antepasados, los que con todo el conocimiento siguieron a Allah y al profeta, y para la publicación del libro de Allah dieron su vida y su dinero. Eran antecesores vuestros, y el que no respeta a vuestros antepasados transgrede. Oh mis hermanos, para vosotros os escribo esta carta con lágrimas en mis ojos. Por lo tanto, en comprender mi mensaje, que Allah Ta'ala os dé la mejor recompensa. Por ello dice: oh habitantes nobles de Arabia, yo os digo con el corazón que estoy con vosotros. Mi Dios me ha dado la bienaventuranza, y a través de la revelación me ha dicho que yo ayude al pueblo árabe y les enseñe el camino recto, y reforme sus errores. Y vosotros, si Dios quiere, seré exitoso entre vosotros. Oh queridos, Allah el bendito, para la ayuda de la religión, me ha mostrado sus signos especiales y me ha mostrado la lluvia de sus bendiciones sobre mí, y me ha dado
innumerables premios, y viendo la situación terrorífica del Islam, me ha ayudado, me ha dado las buenas nuevas de un éxito. Por lo tanto, pueblo árabe, quiero haceros partícipe también de estos éxitos. Por lo tanto, por Dios, el creador del universo, ¿no está dispuesto a colaborar conmigo? Por lo tanto, dice Hudur, oh habitantes del mundo árabe, yo, como representante del Santo Mesías prometido, en nombre del Dios sustentador de todo el universo, os digo que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aceptad las palabras de este hijo espiritual, cuyas enseñanzas y cuyo cariño hacia el Santo Profeta que les he mostrado con estos ejemplos, si ustedes profundizáis en las palabras de este Mesías y este Mahdi, veréis que no veréis más que el cariño hacia Allah Ta'ala y el cariño hacia el Santo Profeta Muhammad, y aparte de eso no veréis solo esto. Siendo con el corazón puro, estando con el corazón puro, veréis que la comunidad Ahmadía, la historia de la comunidad Ahmadía, los 100 años que han pasado, son testigos que cada instante de la comunidad, con la ayuda de Allah, está siendo soportada por su ayuda, está siendo soportada por sus bendiciones. Hoy, a través de este satélite, a ustedes está llegando este mensaje. Es una forma de que Allah Ta'ala está llevando este programa. Hoy Allah nos ha dado la oportunidad de que una comunidad pequeña y pobre, uniendo céntimo tras céntimo, y solo con ganar el contento de Allah en esta época, está intentando transmitir a través del satélite el mensaje del Santo Mesías prometido. Por lo tanto, libraos de las críticas, porque a Allah Ta'ala no le gusta, y con inteligencia al león de Allah, que Allah Ta'ala mostró su ayuda con el objeto de ganar el contento de Allah. Poneos de pie y, en lugar de oponeros a nosotros, aceptad a este Mesías y aceptad su voz, al que Allah Ta'ala, para la defensa del Islam, para el renacimiento segundo del Islam, según sus promesas que hizo al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por lo tanto, venid y a este Mesías, en lugar de ser los que os lo opositáis, sed sus seguidores fieles. Y hoy, en el mundo musulmán, sino que en el mundo entero, la salvación radica en seguir a este fiel discípulo del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh habitantes de Arabia, en vuestros corazones generad el temor de Allah Ta'ala, y por Allah debéis generar dolor en vuestro corazón, por el cual este Mesías y este Mahdi os está llamando. Venid y a ser sus ayudantes. Recordad que es la promesa de Allah Ta'ala que Él va a hacer triunfar a este Mesías. No sois vosotros, si no sois vosotros, serán vuestras generaciones. Y luego ciertamente ellos sentirán la pena que ojalá nuestros antepasados hubieran seguido las injunciones del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y este fiel discípulo que era el Mesías, y hubiéramos sido sus ayudantes y hubiéramos entrado en su comunidad. Que Dios quiera que hoy vosotros aceptéis esta verdad, que Allah quiera que acepte estas súplicas, estas oraciones. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh,
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر